Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 3, que como sabemos se titula Escritura Matriz y Testimonios. Esta semana nos corresponde estudiar la parte final del tema Escritura Matriz, en la cual abordaremos algunos ejemplos en particular de escrituras matrices. Trataremos de estudiar un ejemplo o modelo de cada una de las escrituras matrices que he denominado básicas, cuya forma de redacción me parece que es necesario que conozcas, aún al nivel de poder crearlas desde cero. Y no es difícil hacerlas desde cero si recuerdas la estructura de las escrituras matrices, que es bien simple. Cabeza o encabezamiento, que no es sino la parte inicial o introductoria de la escritura, en la cual básicamente lo que se incluye es el número de orden de la escritura, su lugar, hora y fecha, el nombre y domicilio del notario autorizante y la relación de los comparecientes, sean estos otorgantes o no. Luego viene la parte central o medular del instrumento, su cuerpo o contenido principal, es decir, la razón de ser del instrumento. La redacción de esta parte, por supuesto, dependerá del tipo de escritura de que se trate. Y finalmente, en la parte de abajo de la escritura matriz, si lo vemos como un todo coordinado, redactaremos el pie, parte final o conclusión. En esta parte se incluyen las constancias o advertencias que el notario debe hacer a los comparecientes, siendo también un buen lugar para la relación de la personería o personerías con que alguno o varios de los comparecientes hayan actuado. En esta parte, el notario deja evidencia escrita del cumplimiento de las formalidades relacionadas con la lectura y explicación del instrumento, así como de la autenticidad y perfeccionamiento de éste, que se materializa con las firmas de los comparecientes y la del notario, que es el acto culminante de la escritura matriz. El primer ejemplo que vamos a analizar es el de un poder. Con relación a esto, se utilizan varios términos: poder dante o mandante, que es la persona que otorga el poder o mandato, es decir, la persona natural o jurídica que delega o comisiona a otra persona, llamada apoderado o mandatario, para que realice en su nombre y representación alguna gestión. Poderes hay de varias clases. Quizá el más común de todos sea el poder general judicial, que es el que, por regla general, un abogado necesita para representar a otra persona en juicio. Digo por regla general porque hay muchos casos en que un abogado puede representar a otra persona en juicio y no necesariamente previo otorgamiento de una escritura pública. Por ejemplo, en el área penal se admite que el apoderado, llamado en este caso defensor particular, pueda nombrarse sin mayores formalidades. Averigua en el Código Procesal Penal cómo puede darse el poder en los procesos penales. Algo no exactamente igual, pero bastante parecido, sucede en el ámbito laboral y también en el de familia. Según el artículo 1875 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Sigue diciendo el artículo 1876, la persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado
procurador y en general mandatario. Ya se había explicado que el fundamento del mandato o poder es la teoría de la representación, en cuya virtud lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo. ¿Recuerdas el artículo del Código Civil que regula esto? Búscalo en tu código. Aunque el poder para intervenir en procesos penales, laborales y de familia no necesariamente debe otorgarse en escritura pública, en materia civil y mercantil la cosa cambia, ya que según el artículo 68 del Código Procesal Civil y Mercantil, el poder para litigar se deberá otorgar por escritura pública. Y eso, por supuesto, le interesa al notario, pues él es una de las personas facultadas para autorizar escrituras públicas. Ten presente que en el ámbito puramente notarial y sustantivo, si a tu oficina llega alguien que no es dueño de un inmueble queriéndolo vender y te dice que tiene poder o mandato del dueño para hacerlo, lo primero que debes hacer es pedirle que te muestre el poder que le ha sido otorgado y luego debes asegurarte de que sea un poder especial o, si es general, que tenga una cláusula especial en que se especifique el inmueble que será objeto de la venta, con inclusión de su descripción, naturaleza, ubicación, área y datos de inscripción. Es decir, no debe quedar ninguna duda en el poder de cuál o cuáles son los inmuebles que se le ha autorizado vender. Eso lo estipula, junto con otros requisitos, el artículo 1602 del Código Civil en estos términos. El mandato para vender, hipotecar o constituir cualquier derecho real o personal en inmuebles deberá constituirse por medio de poder especial o en uno general con cláusula especial, en los que se determine el inmueble o inmuebles que serán objeto del contrato y se autorice al mandatario para recibir el precio o cantidades de dinero procedentes de estos actos. Si la venta no fuere al contado, se expresará en el poder el plazo máximo que podrá conceder el mandatario. La escritura pública de identidad personal, llamada históricamente juicio de identidad, tiene lugar cuando una persona natural es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con los asentados en su partida de nacimiento. Es decir, estamos en presencia de un requirente que es conocido por un nombre o apellido distintos del que le aparece en su partida de nacimiento. La base legal de la escritura pública de identidad personal es el inciso segundo del ordinal quinto del artículo 32 de la Ley de Notariado, que establece que cuando la escritura tenga por objeto únicamente establecer que una persona natural es conocida con nombres o apellidos que no concuerden con los asentados en su partida de nacimiento, dicha persona o su representante legal comparecerá ante el notario, quien dará fe del acto, debiendo tener presente para ello la certificación de la partida de nacimiento del interesado, cualquier otro documento relativo a la identidad de que se trata y 2 testigos idóneos que conocieren al interesado, cuyas deposiciones asentará en la escritura. También se deberá relacionar los documentos antes dichos. El artículo 31
de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, desarrolla en forma más detallada el antecedente fáctico y el procedimiento a seguir por parte del notario. Basta con leer dicho artículo para comprender dicho procedimiento. Artículo 31. Cuando una persona natural trate de establecer que es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con los asentados en su partida de nacimiento, dicha persona, por sí, por apoderado o por medio de su representante legal, podrá comparecer ante notario, a quien presentará la certificación de su partida de nacimiento y cualquier otro documento relativo a la identidad que se trate de establecer, presentándole además 2 testigos idóneos que lo conozcan. El notario procederá a asentar en su protocolo la escritura correspondiente, en la que relacionará los documentos presentados y asentará las deposiciones de los testigos. Y con base en dichas probanzas dará fe de que la persona a que se refiere la certificación de la partida de nacimiento es conocida con los nombres mencionados por los testigos o por los otros documentos. El testimonio que el notario extienda deberá presentarse al registro civil para que, con vista del mismo, se margine la correspondiente partida de nacimiento, anotándose la fecha de la escritura, el nombre y apellidos del notario ante quien se otorgó, y los nombres y apellidos con que el otorgante será identificado. La certificación de la partida de nacimiento, debidamente marginada, servirá al interesado para obtener nuevos documentos relacionados con su identificación. De su lectura aprendemos que la identidad personal solo procede tratándose de personas naturales, lo que implica que las personas jurídicas quedan excluidas de esta posibilidad. El interesado puede comparecer por sí mismo, o mediante apoderado, o mediante su representante legal en caso no tenga capacidad plena para contratar u obligarse. Debe llevar consigo certificación de su partida de nacimiento y cualquier otro documento o documentos en que conste una forma distinta de conocerse y que, por supuesto, se refieran a él o a ella y no a otra persona. También debe hacerse acompañar de 2 testigos que le conozcan, testigos estos que son instrumentales del acto y que deben reunir los requisitos de todo testigo, con el requisito adicional de que deben conocer al otorgante. En este caso no se forma expediente, sino que el notario directamente procede a asentar en su protocolo la escritura matriz correspondiente, cuyo testimonio se deberá presentar al registro del estado familiar donde está asentada la partida de nacimiento, para que se margine la identidad efectuada y así el interesado pueda obtener nuevos documentos relacionados con su identidad. Finalmente, el artículo 32 de la misma ley permite que también se pueda hacer identidad personal respecto de un fallecido. Esto es muy útil cuando en un trámite de aceptación de herencia resultan variantes en cuanto al nombre y apellidos del causante, lo que hace necesario establecer la identidad del difunto. Otro contrato que se otorga con bastante frecuencia es el contrato de compraventa. De hecho, se realizan miles de compraventas cada día, pero no todas se otorgan por escrito ni en escritura pública. La mayoría se otorgan sin mayores formalidades. El contrato de compraventa
aparece definido en el artículo 1597 del Código Civil en estos términos. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Según el inciso primero del artículo 1605 del Código Civil, la compraventa, por regla general, es un contrato consensual, es decir, se perfecciona o nace a la vida jurídica produciendo sus efectos desde que las partes se han puesto de acuerdo en el precio y en la cosa objeto de la venta, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes contratantes. No obstante, por excepción, la compraventa es solemne y no consensual cuando el objeto de la venta son bienes raíces, una servidumbre o una sucesión hereditaria. Así lo dice sin asomo de duda el inciso segundo del mismo artículo 1605 en estos términos. La venta de los bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Ahora bien, la principal obligación que nace del contrato de venta para el vendedor es hacer la tradición del bien al comprador. La tradición del dominio de los bienes raíces también requiere escritura pública, tal como lo prescribe el artículo 667 del Código Civil en esta forma. La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos, salvas las excepciones legales, se efectuará por medio de un instrumento público, en que el tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros, deberá inscribirse en el registro público de la propiedad. En otro momento ampliaremos el alcance de esta norma legal. De acuerdo con el artículo 11 del Código de Familia, el matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. Por su parte, el artículo 12 del mismo código aclara que el matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario autorizado, celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este código. Se entiende contraído para toda la vida de los contrayentes y surte efectos desde su celebración. Entre los funcionarios facultados para autorizar matrimonios están los notarios, siendo esa la razón por la cual necesitamos conocer cómo se redacta una escritura pública de matrimonio. El artículo 13 del Código de Familia dice al respecto: los funcionarios facultados para autorizar matrimonios dentro de todo el territorio nacional son el Procurador General de la República y los notarios, y dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales lo son los gobernadores políticos departamentales, los alcaldes municipales y los procuradores auxiliares departamentales. Los jefes de misión diplomática permanente y los cónsules de carrera en el lugar donde estén acreditados podrán autorizar matrimonios entre salvadoreños, sujetándose en todo a lo dispuesto en el presente código. Nunca olvides que en el extranjero los notarios no pueden autorizar matrimonios,
pues este no es un acto que solo deba surtir efectos en El Salvador. El matrimonio civil es un acto solemne, por cuanto requiere varias formalidades especiales, sin las cuales sería nulo. Una de ellas es la presencia de testigos de asistencia o instrumentales, a los cuales el artículo 26 del Código de Familia se refiere de esta manera. El matrimonio se celebrará con la concurrencia de por lo menos 2 testigos mayores de 18 años, que sepan leer y escribir el idioma castellano y que conozcan a los contrayentes. No podrán ser testigos del matrimonio los dementes, los ciegos, los sordos, los condenados por delitos de falsedad contra el patrimonio o contra los bienes jurídicos de la familia no rehabilitados, ni los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o por adopción de alguno de los contrayentes o del funcionario autorizante. Estos, entonces, son requisitos adicionales a los contenidos en la ley de notariado y que deben observarse, pues en materia de matrimonio, esta es una ley especial en relación a la ley de notariado, que es general para todos los actos jurídicos. El artículo 2157 del Código Civil define la hipoteca así: la hipoteca es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en poder del deudor. La hipoteca es un derecho real que recae sobre inmuebles o sobre naves, tal como lo permite el artículo 2167 del mismo código, y se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal a la que accede. Al igual que la compraventa cuando recae sobre bienes raíces, la hipoteca es solemne, pues debe constituirse mediante el otorgamiento de una escritura pública, es decir, debe redactarse en el protocolo de un notario o funcionario autorizado para cartular. Esa escritura matriz puede ser la misma del contrato a que accede o puede ser distinta. Por lo general, se hace en la misma escritura los 2 contratos: el de la obligación principal, que por ejemplo puede ser un mutuo o préstamo de dinero, y el de la obligación accesoria, que en este caso es la hipoteca. Pero para que exista hipoteca, no basta con que se otorgue escritura pública, sino que también debe inscribirse la hipoteca en el registro de hipotecas. Si no se inscribe, la hipoteca no llega a existir jurídicamente. Así lo establece el artículo 2160 del Código Civil en estos términos. La hipoteca deberá, además, ser inscrita en el registro de hipotecas. Sin este requisito, no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino desde que se presente al registro respectivo si se siguiere inscripción. Sobre un mismo inmueble, su dueño puede constituir la cantidad de hipotecas que el valor de la propiedad permita y que sus acreedores estén dispuestos a aceptar como garantía. También lo puede enajenar libremente, es decir, sin que la existencia de la hipoteca se lo impida legalmente. Y ningún acreedor hipotecario se lo puede impedir por pacto, pues dicho pacto se tiene por no escrito. Así lo prescribe el artículo 2164 del Código Civil. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario.
Hay varias clases de testamentos. Los hay solemnes y menos solemnes. Y entre los solemnes están el abierto y el cerrado. De momento, vamos a trabajar con un modelo de testamento abierto, que se llama así porque es parte esencial de su otorgamiento que el testador haga sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos, lo que lo convierte en un acto público en el sentido de que se hace pública la voluntad exteriorizada por el testador en el testamento, llamándose también nuncupativo, que viene de llamar, porque el testador llama a las personas que ha designado como sus sucesores. Dice el artículo 996 del Código Civil: se llama testamento la declaración que con las formalidades que la ley establece hace una persona de su última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días. Esas formalidades que la ley establece son las que el notario debe observar cuidadosamente. Y me disculpo por el énfasis, cuidadito con omitir alguna. Por ejemplo, en los actos jurídicos, por lo general, la cantidad de testigos instrumentales son 2. En el testamento abierto son 3. Si como notario se te va la onda, se te olvida y haces comparecer a 2 testigos en lugar de 3, ya la regaste. Hay causal de nulidad y lo más probable es que también haya causal de suspensión en el ejercicio del notariado por ignorancia inexcusable y en todo caso por no dar garantía en el ejercicio de la función. Habrías ignorado lo que dice la modificación tercera del artículo 40 de la Ley de Notariado. En los testamentos abiertos, los testigos serán siempre en número de 3, pero en los testamentos cerrados bastará la concurrencia de 5 testigos. También debes tener presente que a diferencia de otros actos jurídicos que no requieren que los testigos conozcan al otorgante, tratándose de un testamento, la regla cambia, ya que será indispensable que los testigos conozcan al testador, pero en los casos en que deban concurrir 5, será suficiente que 3 de ellos lo conozcan. Si el notario no conociere al testador, lo identificará por medio de los mismos testigos, su cédula de identidad, hoy documento único, o por cualquier otro medio idóneo a juicio del notario. La sociedad se puede abordar con un doble enfoque: la sociedad como persona y la sociedad como contrato. Y es que, según el artículo 17 del Código de Comercio, en sus incisos segundo y tercero, sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato solemne, celebrado entre 2 o más personas, que estipulan poner en común bienes o industria, con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Tales entidades gozan de personalidad jurídica dentro de los límites que impone su finalidad y se consideran independientes de los socios que las integran. O sea, que una sociedad es una persona jurídica, un ente ficticio, pero al mismo tiempo capaz de adquirir derechos, de contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Pero para que nazca una sociedad, sus constituyentes, sus socios fundadores, deben otorgar un contrato solemne que también se llama contrato de sociedad, y es aquí donde entra el notario.
Lo primero que tiene que saber un notario con respecto a las sociedades, aparte de su definición, es cómo se clasifican. El artículo 18 del Código de Comercio lo hace de una manera muy clara y simple. Las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capitales. Ambas clases pueden ser de capital variable. Son de personas las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples, las sociedades de responsabilidad limitada. Son de capital las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Solamente podrán constituirse sociedades dentro de las formas reguladas por la ley. Según el artículo 21 del Código de Comercio, las sociedades se constituyen, modifican, transforman, fusionan y liquidan por escritura pública. Escritura pública que debe contener, aparte de los requisitos especiales para cada clase de sociedad, los requisitos generales que se mencionan en el artículo 22 del Código de Comercio y que debes estudiar con mucha atención. Este tipo de escritura matriz tiene todo que ver con las diligencias contenidas en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias en que se forma expediente. Digo esto último porque hay algunas diligencias que no requieren la formación de expediente notarial. Como buen estudioso del derecho, debes investigar cuáles sí y cuáles no de las diligencias de jurisdicción voluntaria requieren la formación de expediente. No debes buscar tan lejos. En el artículo 3 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias, se consigna lo siguiente. Salvo los casos contemplados en los artículos 31, 32 y 33 de esta ley, el notario formará expediente en el papel sellado correspondiente, consignando las peticiones de los interesados en actas notariales. El notario actuará sin secretario, pero podrá nombrar notificador cuando lo considere conveniente. Una vez fenecido el expediente, el notario lo agregará al legajo de anexos de su protocolo, salvo que deba remitirlo al juez o entregarlo al interesado. Como el papel sellado desapareció como especie fiscal, con la sola excepción de las hojas para el protocolo, este expediente se forma en hojas de papel simple. El artículo 4 de esa misma ley prescribe que después de recibir las pruebas y de requerir informes si fuera necesario, el notario apreciará las pruebas según la ley respectiva y redactará en forma breve y sencilla una acta que contendrá su resolución final, en la cual dará fe del hecho o situación jurídica que ha comprobado. Esa acta que contiene su resolución final y que equivale a la resolución que hubiera pronunciado un juez de haberse tramitado judicialmente el asunto, es lo que el notario va a protocolizar. Es decir, la insertará en su protocolo redactando la escritura matriz correspondiente. Puede darse el caso de que un notario comience unas diligencias de jurisdicción voluntaria, que las tramite y que incluso pronuncie la resolución final en el acta respectiva, pero que no pueda protocolizarla por habérsele agotado o vencido su libro de protocolo, y por la razón que sea, no ha podido legalizar otro libro. Entonces surge la pregunta:
¿Será que un notario diferente puede simplemente protocolizar esa acta y extender el testimonio respectivo? ¿Qué piensas tú? Investiga si se podría legalmente hacer eso. Como has de asumir, por tus propias observaciones del entorno, hay muchas parejas que deciden unirse y hacer vida en común sin contraer matrimonio civil entre sí. Eso en el mejor de los casos, pues en el peor de los casos, el hombre se limita a embarazar a la mujer y luego pega la vuelta, en un acto que yo considero de cobardía pura y que estoy seguro traerá sus consecuencias, ya sea en esta vida o en la otra. Pero bueno, el punto es que hay muchas personas que nacen de padres que no están casados entre sí. La maternidad cierta es, dice el aforismo, por el hecho del parto. Pero no podemos decir lo mismo de la paternidad, la que solo se presume respecto de la mujer casada, cuyos hijos e hijas se presume que son de su marido, siempre y cuando nazca dentro de los tiempos establecidos en la ley, contados a partir de la fecha del matrimonio. Entonces, si la mujer no está casada y tiene algún hijo o hija, ¿cómo establecer legalmente la filiación paterna? O sea, ¿cómo determinar quién es el padre de dicha persona? El artículo 135 del Código de Familia dice que la paternidad se establece por disposición de la ley, por reconocimiento voluntario o por declaración judicial. De esas tres formas, la que nos interesa por su relación con el derecho notarial es la segunda, o sea, el reconocimiento voluntario. El artículo 143 del mismo código, por su parte, dice en su ordinal cuarto que el padre puede reconocer voluntariamente al hijo, cuarto, en escritura pública, aunque el reconocimiento no sea el objeto principal del instrumento. O sea, aunque estemos en presencia de una compraventa de inmueble, de un poder, de una hipoteca, de un arrendamiento, no importa. Si alguno de los otorgantes desea en esa escritura reconocer a un hijo o hija, lo puede hacer. Igual lo puede hacer en base a otros ordinales de ese mismo artículo en la escritura pública de matrimonio o en la de un testamento abierto, pudiendo también hacerse por el testador en un testamento cerrado. Para su validez y la producción de sus efectos, no es necesaria la aceptación del reconocimiento por parte del hijo o hija, ya sea que comparezca por sí mismo, siendo capaz de hacerlo, o por medio de su madre u otro representante legal en caso contrario. Ello es así porque la ley no exige expresamente dicha aceptación y porque el reconocimiento voluntario de hijo o hija es un acto unilateral, lo que significa que se perfecciona por la manifestación de voluntad de una sola persona, en este caso, el padre reconociente. Sin embargo, en aplicación del famoso aforismo de que lo que abunda no daña, algunos notarios hacen comparecer al hijo o a su madre a aceptar el reconocimiento voluntario, pero que quede claro que ese no es un requisito indispensable para que el reconocimiento valga o produzca sus efectos. Retomaremos lo dicho previamente sobre la necesidad de familiarizarnos con escrituras matrices básicas, es decir, aquellas cuyo otorgamiento es más frecuente
y que por lo tanto debemos tenerlas listas, tanto en nuestra computadora como en nuestra mente. Nunca olvidemos la competencia a adquirir. Capacidad de elaborar instrumentos notariales íntegros, a fin de prestar un servicio de calidad a los otorgantes y demás interesados. Debemos tener, pues, los conocimientos, las habilidades y destrezas y los valores que nos permitan hacerlo con eficacia y así resolver los problemas del contexto en que sirvamos. Aquí está, nuevamente, ese listado inicial. Poderes, identidad personal, compraventas, matrimonio civil, constitución de hipoteca, testamento, constitución de sociedades, protocolización del acta que contiene la resolución final en diligencias notariales de jurisdicción voluntaria y el reconocimiento voluntario de hijo o hija. Esta semana investigaremos en la web buscando modelos de escrituras, comenzando con las básicas que serán objeto de nuestro análisis. Busca utilizando los motores de búsqueda como google.com o cualquier otro. Asegúrate de que se adecuen a nuestra legislación, pues de nada te servirá tener el montón de modelos que se usan en otros países, pero no en El Salvador. Una vez que encuentres un modelo aplicable a nuestra legislación, analízalo con espíritu crítico, comparándolo con otros modelos hechos por otros notarios, pero principalmente comparándolos con lo que la legislación regula al respecto. Luego, identifica las partes de que se compone la matriz, de tal manera que conozcas muy bien su estructura. Determina si en ese modelo hay algún caso especial, como la comparecencia mediante apoderado o representante legal, otorgante que no habla idioma castellano, necesidad de firmar a ruego, testigos de conocimiento, otorgante ciego, mudo o sordo, el caso del autocontrato, etc. Hazte de una muy buena colección o repertorio de escrituras matrices. Te serán de muchísima utilidad en el futuro, pero debes saber dónde las has guardado. Aumenta el nivel de tu competencia aprendiendo cómo archivar documentos de tal manera que cuando necesites algún modelo en particular lo puedas encontrar sin pérdida de tiempo. El proceso que tienes que seguir es muy sencillo. Primero, busca en la red internet o en otras fuentes como Notarios en Ejercicio, por ejemplo, modelos o machotes por lo menos de las escrituras básicas que hemos mencionado. Digo, por lo menos, porque nada te impide buscar la mayor cantidad posible de modelos que desees. Tu límite lo pones tú mismo. Esa es precisamente la diferencia entre los niveles receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico en materia de evaluación de competencias. Que cada uno tiene un desempeño distinto y que esa diferencia en el desempeño depende de cada quien, es decir, del interés que le ponga a la actividad. El segundo paso del proceso es estudiar diligentemente cada modelo y, al hacerlo, identifica sus distintas partes. En eso consiste analizar, en descomponer un todo en sus distintas partes, para estudiar cada una de ellas por separado y así integrar el conocimiento. ¿Desde dónde?
¿Y hasta dónde llega el encabezamiento? ¿En qué varía el cuerpo o contenido tratándose de un instrumento X en relación con un instrumento Y? Compara instrumentos entre sí. ¿Dónde comienza el pie o parte final del instrumento? ¿Incluye las firmas del instrumento? Estas son preguntas que debes formularte y responder en esta etapa. Y finalmente, para que desarrolles plenamente el saber ser y el saber convivir, debes compartir. Debes aprender a dar y a recibir. Y no estoy hablando de copia en los exámenes y demás pruebas evaluadas, que deben ser trabajadas individualmente. Estoy hablando de compartir tus hallazgos con los demás, a fin de que incrementes tu colección y puedas sentirte orgulloso de ello. En esta etapa resulta válido hasta competir con tus compañeros, es decir, tratar de tener más modelos que los demás. ¿Será que te animas? ¿Por qué no? Ten en cuenta, y no lo olvides, que de nada o de muy poco sirve tener los modelos si no sabes lo que tienes y si no sabes dónde hallar alguno de ellos cuando lo necesites. Usar el modelo es alcanzar un nivel resolutivo, que en materia de competencia no es mucho. El nivel autónomo, mira cómo su propio nombre lo indica, es poder redactar las escrituras matrices y otros instrumentos notariales por ti mismo, sin necesidad de utilizar el machote o modelo. Y el nivel estratégico, que es un nivel aún superior al anterior, comprende, entre otros aspectos, el enseñar a otros a redactar instrumentos notariales, en que si alguien va a utilizar modelos, ni modo, de todo hay en la viña, que use los tuyos, y en identificar los errores que otros modelos pueden contener. Bueno, como parte fundamental de esta unidad, seguiremos auxiliándonos de la Ley de Notariado, capítulos 3 y 4, que se refieren a la escritura matriz y a los testimonios respectivamente. Seguiremos consultando al doctor Horacio José Olmedo López, autor de la separata en forma de libro Derecho Notarial Salvadoreño. Él es el autor de los materiales de estudio requeridos como lecturas complementarias. Como ya se dijo, vamos a buscar modelos o formatos de las escrituras básicas, mismas que en su momento vamos a tratar de elaborar desde cero en procura de alcanzar el nivel estratégico. Y usaremos también ciertos artículos de la Ley del Ejercicio Notarial, pues sirven de fundamento a algunas de las escrituras matrices objeto de análisis. Continuaremos con la implementación de la herramienta de la videoconferencia, de nuevo con la utilidad que provee la misma plataforma de Canvas, en su botón Conferencias del menú lateral izquierdo. Nos conectaremos e interactuaremos en línea, en los mismos horarios de las clases presenciales. Tomaré asistencia y la reportaré en el portal respectivo. Pero no solo tomaré en cuenta la asistencia pasiva, sino también la participación activa. Gracias por tu atención. Espero que tú y tu familia estén bien. No perdamos ni la fe ni el ánimo. Todo va a estar bien.